La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Ya está sintonizando En Fondo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Alcocer y me da mucho gusto estar de nuevo aquí, como casi cada lunes con ustedes. Hoy estamos a 23 grados aquí en la Ciudad de México. Sí hace un poco de calor, yo sí tengo un poco de calor. Hay una probabilidad de 40% de que llueva en unas horas y de 60% para que llueva durante la noche. Y bueno, quiero agradecerles como siempre que ya me estén sintonizando y quiero darles una disculpa por haberme ausentado el programa pasado, pero bueno, ya estamos de nuevo por acá, lo cual, repito, me da muchísimo gusto. Vamos a empezar dando un poco de la cartelera cultural de esta semana, y para los que no recuerden, quiero hacerles memoria de que este miércoles es el último miércoles de cada mes, lo que significa Noche de Museos. Noche de Museos es una iniciativa de varios museos del Distrito Federal, casas de cultura e instituciones culturales importantes, donde cada último miércoles de mes organizan actividades especiales y recorridos por sus distintas exposiciones, dan muestras artísticas, y están bastante interesantes. Entonces les recomiendo que visiten las páginas de los museos, como el Museo de las Culturas, la Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el MUNAL, el MAM, el MUAC y todos esos espacios museísticos que permiten al usuario vivir esta bonita experiencia. Me parece que algunos tienen conciertos de son huasteco, de música de los 70s, tienen bailes de mambo. Está bastante interesante y pueden encontrar seguramente una opción accesible a lo que ustedes buscan. La mayoría de las noches de museos empiezan a partir de las 6 de la tarde y de ahí pueden terminar en distintos horarios, así que los invito a que se den una vuelta para revisar qué tiene la noche de museos este miércoles para ustedes. Y bueno, para los que se hayan perdido toda esta oferta de talleres que abrieron precisamente también estas instituciones culturales para el segundo semestre de este año, les quiero recordar que todavía hay varias opciones para ustedes que quieren o se han animado a inscribirse a una nueva actividad y a desempeñarse en futuros exponentes de una disciplina. Y en una de esas opciones quiero comentarles del Colegio de Saberes. El Colegio de Saberes se muestra a sí mismo como un territorio de diálogos. Es un espacio donde no solamente se dedican a la educación a brindar educación de posgrados, lo cual implica que su planta docente ya es muy reconocida, sino que también tienen una parte donde tienen una clínica donde atienden a personas con situaciones de violencia que vienen de trata, de abuso sexual, de secuestros, de un montón de cosas, lo cual hace al Colegio de Saberes una institución no solamente alta en cuestión educativa, sino también en cuestión humanística. Lo que le gusta al Colegio de Saberes es la filosofía, el psicoanálisis, el arte, la violencia, la política y todos estos temas como se conjugan. De hecho, quiero recordarles que una de nuestras invitadas, que es Norma Silva, que ya nos ha acompañado 2 veces en este programa, es precisamente egresada de una maestría del Colegio de Saberes, para que vean más o menos qué profesionales están en esta institución. Pero bueno, en todo este marco quiero decirles que precisamente el Colegio de Saberes acaba de abrir unos talleres libres para que cualquiera que le interesen los temas pueda entrar, lo cual está bastante padre. Es la primera vez
que el Colegio de Saberes se anima a abrir estas posibilidades. Entonces quiero decirles más o menos el tipo de talleres que van a estar en esta apertura, que ya inician en septiembre, o sea, la próxima semana. Así que tienen que correrle porque los lugares Voces ya ciudadanas están terminándose, todos los talleres son de cupo limitado. Entonces, bueno, el primero que empieza es el de Daniel Torres Cruz, que se llama Sueñario, que es la elaboración de bitácoras de sueños, lo cual suena bastante interesante porque permite conjugar un poco de estos elementos oníricos con elementos literarios, y está bastante interesante. Incluso creo que hay un poco por ahí también de pintura, lo cual será padrísimo. También quiero invitarlos al curso de El rostro y las emociones de Bruno Ornelas Ramírez, y quien también está impartiendo Cuando las palabras no alcanzan. Pero no solamente, o sea, en estos tres primeros pues podríamos decir que está muy inmiscuido la literatura y la palabra, pero también hay un taller que se va a dar de hip hop, muchas perspectivas, una cultura, que va a estar dando Lolo Ro, quien nos va a enseñar esta movilidad del cuerpo aunado a la cultura urbana, al hip hop. También está México y Latinoamérica como culturas musicales vivas. Este curso también está muy interesante, que lo imparte Javier Silvetti, para quien quiera conocer los paralelismos que hay entre Latinoamérica y México en su cultura musical. También está Historias dibujadas, autobiografía, memoria y narrativa gráfica, lo cual es muy interesante, cómo podemos expresar vivencias, ¿no? Por medio de el dibujo, no solamente la palabra. Lo imparten Alejandra Espino y Rafael Villegas. Alejandra Espino también imparte de dibujos, collage y fotocopias, autopublicaciones y gráfica argüendera. Pavel, Frida y Andrés están impartiendo Desaprendiendo la realidad, experiencias desde lo poético. Y bueno, una servidora, Paula Alcocer, va a estar impartiendo El cuerpo en movimiento, tango, que inicia el 17 de septiembre. Todavía pueden inscribirse, y este es un taller que está hoy dando junto a Ademir Alemán, quien es mi pareja de baile. Y nosotros estamos pensando en darle a los que ingresen a este espacio los nociones básicas del tango, aunado con un poco de expresión corporal, para pensar el cuerpo como un territorio expresivo. Si pensamos el cuerpo como un territorio que puede expresar cosas, también el pensar cómo jugamos con el cuerpo del otro y cómo nuestros cuerpos se unen a partir del abrazo de tango, tenemos que pensar qué podemos expresar juntos. Entonces, este taller, obviamente no pueden salir bailando como profesionales, pero lo que bailen lo van a bailar bien, van a poder compartir con su pareja, y además van a poder expresar la belleza y la complejidad de las canciones de tango. Entonces, bueno, esperamos que les llamen la atención todos esos talleres que el Colegio de Saberes ha preparado con mucho entusiasmo para todos ustedes. Si quieren saber más informes, pueden consultar en Facebook su página, que es Colegio de Saberes. El Colegio de Saberes se encuentra en Berlín 39, en la Colonia Juárez, muy cerquita del Metro Cuauhtémoc. Para quien quiera darse una vuelta también a pedir informes, les recuerdo, Colegio de Saberes, Berlín 39, Colonia Juárez. Y bueno, continuando con un poco más de cartelera cultural, les recuerdo que el Centro Universitario Tlatelolco está teniendo un programa donde los sábados está teniendo, bueno, no solo los sábados, creo que varios días de la semana está teniendo conciertos al mediodía. Entonces están programando mucha música de mucho tipo, para que vale la pena que se den una visita por su página y chequen su programa, igual que el Centro Cultural Olin Yolistli, que ofrece constantemente conciertos de distintos tipos, y también está abriendo un taller intensivo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de poesía transdisciplinar. Las inscripciones están abiertas y vale la pena que se den una vueltita por ahí. Bueno, quiero mandar, antes de continuar,
varios saluditos de gente que ya me está escuchando, lo cual me parece muy lindo. Quiero mandar un saludo a la profesora Marisa Calle, a Julia Gómez, a Federico Ávila, a Claudia Palacios, a Carmen Soria, Chiquita Flaquita, Gaby Uribe, Fabiola Tejeda, Clarita de Bimbo, Gina Romero y Marco Antonio Murillo García. Todos ustedes, muchas gracias por ya estarnos sintonizando en este bonito inicio de semana. Otro evento que les recomiendo que no se vayan a perder es la Feria del Libro Teatral. Esta Feria del Libro Teatral ya tiene varios años que se realiza en el Centro Cultural del Bosque. A mí me encanta ir, y bueno, en esta feria que está dedicada al teatro para niños y jóvenes, pero también para todas las edades, se conjuntan editoriales nacionales e internacionales, y está padrísimo porque puedes encontrar muchísimo material sobre dramaturgia y sobre teatro. No solamente pueden encontrar textos de teatro, sino que también pueden encontrar textos de gestión cultural para el teatro, también pueden encontrar textos de historia sobre el teatro, y además hay constantes presentaciones editoriales, hay charla con los autores, hay mesas de debate, se hacen rallies teatrales y hay un montón de actividades padrísimas para todos los que les guste esto del teatro. Siempre hacen dinámicas muy padres. También se encuentra ahí el CITRU, que es el Centro de Investigación Rodolfo Sigli de Teatro, y que también lleva a cabo bastante documentación acerca del teatro y lleva ahí sus materiales, así que se las recomiendo ampliamente. Esta feria empieza el 2 y termina el 7 de septiembre, o sea, la próxima semana. Recuerden, en el Centro Cultural del Bosque, para que vayan a darse una vueltita. No sé cuánto tiempo nos queda. Perfecto. Entonces vamos a ir a un corte comercial, no sin antes pedirles que visiten nuestra página, que es www.facebook.com/enfondovoces.c, y también que me sigan en Twitter. Yo soy Paola Alcocer, así me pueden encontrar en Twitter, para que nos estemos comunicando y estén dándome sus impresiones acerca del programa y de todo lo que se les ocurra. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did, we're all for real, got a dream. Son las 4:18. Este año, Voces Films Productions presentan Vendieron todo. Nos meten a la cárcel si hablamos. Bloquearon las redes sociales. Nos matan de pobreza y hambre. Nos están asesinando. Solo un movimiento mantiene viva la esperanza. La resistencia se organiza. ¿Quieres saber más? Únete. Movimiento Ciudadano. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Ya estamos de vuelta y bueno, para los que apenas nos están sintonizando, hoy vamos a tener varios tópicos en la mesa. Uno de ellos es el box y la literatura. ¿Qué relación podemos encontrar entre esos dos temas? Pero
nuestro invitado, Mauricio Salvador, quien Voces es Ciudadanas. uno de los escritores en la editorial de la que vamos a hablar hoy, nos va a acompañar en unos momentos más. Mientras, quiero hacerles otra recomendación literaria para el día de hoy, que yo justamente estoy leyendo. Se llama Ensayo sobre la ceguera, es de José Saramago. Y bueno, para quien no conozca mucho acerca de este escritor y de este libro, Ensayo sobre la ceguera es una novela que se publicó en 1995 del escritor portugués José Saramago, quien fue Premio Nobel de Literatura 3 años después, en 1998. Este es uno de sus libros más conocidos, junto con Todos los nombres y El Evangelio según Jesucristo. Saramago precisamente la definía como una novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Esta novela es una novela que tiene un narrador omnisciente que se centra en el personaje principal de la mujer de un doctor. Bueno, aquí la novela más o menos relata cómo se da una extraña epidemia de ceguera que azota a todo un país. Quiero leerles un fragmento para que vean cómo inicia esta novela. Dice: se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los 3 colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin, se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. Voces Ciudadanas. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades. O una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico. A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas mientras los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, 2. Así es realmente como sabremos cuando alguien, al fin, logra abrir una puerta. Estoy ciego. Entonces, este es el inicio de esta novela de José Saramago, que relata cómo un conductor se queda ciego en una parada de semáforo. Y imagínense ustedes que de repente así, sin ningún problema anterior en los ojos y ni siquiera usar gafas antes, de repente se encuentran en un espacio y ya no ven. Lo bonito de lo que utiliza Saramago es que él habla de la ceguera como una capa blanca, como una textura lechosa. El ciego, el primer ciego por lo menos, dice que él sí ve, porque ve mucha luz, pero ve de más, no es que se haya quedado en la oscuridad, al contrario, se ha quedado en la blancura. Entonces, este pobre hombre que se encuentra frente al semáforo es el primero en padecer esta extraña enfermedad que se extiende cada vez más rápido entre la población. Estos afectados son puestos en cuarentena, pero de repente resulta imposible contener la enfermedad
y bueno, se convierte en una ceguera blanca. No les voy a contar más, pero hay algo muy interesante, que es que estos personajes se van marcando por la lucha por la supervivencia y se va convirtiendo precisamente en una parábola de la sociedad actual. Entonces, pensando en la ceguera algo más como lo físico, sino en algo mental. Esta novela es muy particular porque se da el lujo el autor de obviar los nombres de los múltiples personajes, solamente que los describe muy exhaustivamente para que el lector pueda identificarlos durante su lectura. Esta novela tiene continuación en el ensayo sobre la lucidez, para los que queden profundamente, no sé, picados con esta primera parte. Y bueno, de hecho después se hizo una película que fue dirigida por Fernando Meireles, que se titula Blindness, que se conoció en español como Ceguera o Ciegas, Ciudadanas, en 2008. La verdad yo no la conozco, pero si alguien la conoce estaría padrísimo que nos comentaran acerca de ella. Y bueno, entonces esa es la recomendación de hoy. La verdad es muy interesante cómo un autor puede construir ficciones a partir de la realidad y encontrar esos paralelismos para darles un toque poético. Quiero también mandar otros saluditos a gente que ya se nos está uniendo, lo cual me pone muy muy contenta, que es a Beatriz Díaz, a Roxana Bataz, a mi linda mariposa, a Laura Casas y a La Orilla del Mar, Laura. Quiero hacer una aclaración porque me preguntaron el otro día esto. Yo respeto muchísimo que cada quien se ponga sus nombres en Facebook como quiera, pero el otro día me preguntaron que si mi novio era mi pedacito de cielo o algo así, o sea, que si yo le decía a una pareja, claro, y es una mujer. Entonces quiero aclarar que todas estas personas que deciden ponerse nombres adorables, qué bonito y todo eso, no, yo no lo estoy criticando, pero yo no estoy saludando a nadie en particular, ni uso ese tipo de apodos para para mis afectos personales. Entonces toda esta gente no me la invento y yo les mando un saludote. Y bueno, quiero recordarles la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovocc. Yo soy Paola Alcocer y los invito también a que me sigan por Twitter. Nos vamos a ir a un rápido corte comercial y volvemos para continuar aquí en Fondo. Yeah, Mr. Scorpio, K-Records, sobredosis lírica, desde Cuautitlán Izcalli. Yeah, You are my princess forever, oh my love. Yeah, I need you in my life, I need you in my heart right now. Estaba recordando esos tiempos de calma, cuando estaba yo contigo flotando, estaba mi alma, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Aunque estuviera enojado, tú eras mi aliento. Con tus tierras caricias me sentía en el cielo, y con tus dulces besos flotaba en el universo. Ahora que no te tengo, caí en un precipicio, no encuentro la salida, ni tampoco mi principio. Me siento confundido y no te voy a culpar. Tal vez yo tuve la culpa y no te supe cuidar, pero desde que no te tengo es tan frío mi corazón que cuando sale un ave mejor se mete a su canto. Ya sé que son solo palabras y es solo una canción, pero te seguiré queriendo como la primera ocasión. Hasta el día en que yo me muera seguirás en mi memoria, y ojalá alguna vez retomemos nuestra historia. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. You are my princess forever, oh my love.
you in my life. I need you in my heart right now. Yeah. Cuando cae la noche me pongo a pensar cuántos años han pasado y no te dejo de pensar. Ya sé que suena tonto, pero te he querido olvidar. Y por más que intento, yo solo me atormento. Aunque bebas sin control, siempre vas a estar aquí de mi corazón. Nunca te vas a ir, por eso yo te pido que regreses conmigo. A lo mejor primero amigos y después enamorados, como la primer vez que me enamoré de ti. Yo siempre te recuerdo en cada momento. También recuerdo esas palabras que tú me decías, que mucho me amabas y también me querías. Tal vez suene cursi, pero es la verdad. Desde que no estás, yo no encuentro la paz. Niña, mira, el sentimiento no son solo palabras. De verdad te amo con toda mi alma. Yo, you are my princess forever, oh my love. Yeah. I need you in my life. I need you in my heart right now. Yeah. You are my princess forever, oh my love. Yeah. I need you in my life. I need you in my heart right now. Yeah. Hay muchos vatos que hablan por hablar. Me dicen que te olvide, pero yo te voy a amar por siempre hasta que muera, seguirás en mi memoria. Intenté tener novia, pero fracasé con todas. Ya sé que tienes novio, pero yo me aguantaré. Estaré oculto y luego atacaré. Tal vez esté equivocado o tal vez es la verdad, pero el amor de mi vida eres tú y nadie más. Siempre paso por tu casa esperando verte, pero paso de frente y no estás más que en mi mente. Todos los días te recuerdo como eres, tan linda y tan buena. Suertudo el que te tenga, eres tan hermosa y tienes un corazón que curó toda herida que hubo en mi corazón. Te amo, te extraño, te respeto y te quiero. Así es que yo esperaré escondido y en silencio. You are my princess forever, oh my love. Yeah. I need you in my life. I need you in my heart right now. Yeah. You are my princess forever, oh my love. Yeah. I need you in my life. I need you in my heart right now. Yeah. Tú eres mi princesa por siempre. That's right, Mr. Scorpio, Westside, Brown Pride, homeboys. Yeah, desde Conquitlán, Izcalli. Yeah, my princess forever, you are. That's right, K Records, sobredosis lírica, 2014. Yo. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. El tercerito llegó. Hola, soy Hassan y te invito a ponerle una pizca de sabor a tu cocina en Sazonando, todos los martes a las 2 por Voces Ciudadanas Radio. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas Radio. El orangután y la orangutana, Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano.
Bueno, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Les recuerdo la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovoces y en Twitter me pueden seguir como Paola Alcocer. Y bueno, para los que apenas nos van sintonizando, quiero decirles que la recomendación literaria del día de hoy fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, para que no se lo pierdan. La verdad es que me parece que es un texto que está accesible, no es muy caro. También quiero recordarles que revisen la agenda cultural de los museos, porque este miércoles es el último miércoles de cada de mes, lo que implica Noche Museos. Entonces, Noche Museos va a tener seguramente muchas sorpresas para todos nosotros, para que no se olviden de revisarlo. Y también quiero recordarles que visiten la página del Colegio de Saberes, la cual está ofreciendo un montón de talleres para todos ustedes, en el cual Paola Alcocer y Ademir Alemán, que somos mi pareja y yo, vamos a estar dando un curso de El Cuerpo en Movimiento, tango, para acercar a los que les interese toda esta bonita danza y música, de la cual hablo mucho en mi programa, así que no se lo vayan a perder. Y bueno, continuando con el programa y esperando a que llegue nuestro invitado, quiero hablar un poco acerca de algo que está muy íntimamente ligado con este programa, obviamente, que es la cultura. ¿Y por qué pensar la cultura no solamente en términos metafísicos, sino también reales? Quiero hablar un poco de los programas nacionales de cultura en los últimos sexenios. ¿Por qué? Porque creo que es bastante importante pensar que la cultura como algo que está en constante movimiento y que puede ser o no puede ser, es una parte importante y fundamental en el desarrollo humano de los individuos, como lo está viendo el Estado. Y esto lo quiero decir no haciendo proselitismo político para nadie, quiero pensarlo porque es algo que a todos nos concierne, y que si dejamos de no hay que dejar de pensar la cultura como algo de bellas artes o algo elitista o algo que es lo que va mi programa en realidad. Entonces, desde el 2000 en México, que íbamos a presentar esta alternancia de partido donde el PRI perdía en las casillas para abrirle la cancha a este nuevo partido que representaba muchas promesas de cambio, muchas de ellas no se alcanzaron, y una de ellas fue la cultura. Cuando se presenta el Programa Nacional de Cultura de 2001 al 2006, se hablaba más o menos de garantizar en el país libertades políticas, económicas y sociales para lograr la democracia. Entonces, las líneas de acción del gobierno eran la investigación y la conservación del patrimonio cultural, las culturas populares e indígenas, el patrimonio, el desarrollo, el turismo, la creación artística, la investigación en el campo cultural y todo esto, ¿no? Entonces, pensando en fortalecer la cultura y preservar estos bienes en donde se expresa, pensando en los bienes culturales como los elementos sustanciales para la cohesión y el desarrollo social, pues se quedó más bien que en el discurso, no más que en términos reales, porque en realidad el problema no de las becas y del fomento de la creación artística no mejoró, tampoco mejoró mucho la cosa del patrimonio ni de los indígenas, y pues en realidad hay que dejar de pensar que Conaculta es nuestro gran padre que nos va a dar para todos, para toda la cultura, porque en realidad Conaculta pues sigue sirviendo así como nació, porque nació solamente para que Salinas de Gortari calmara un poco a las artistas, ¿no? Y sigue funcionando para legitimar solamente al gobierno en turno. Y bueno, en realidad cuando llegó el presidente anterior, que fue Calderón, tenía una idea muy particular, y esto me interesa hacer mucho énfasis, porque Calderón quería volver a la cultura como un sector que pudiera ser competitivo en el país, es decir, sacarle a la cultura un provecho comercial para crecer el PIB del país, que es decir, el Producto Interno Bruto,
Y entonces, aunque le prestaba interés a otras cosas, más que nada le prestaba atención a las industrias culturales. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es interesante que ustedes lo sepan. Porque ahorita he visto un montón de espacios donde están diciendo: tú, artista, puedes procurar tus fondos. Ven al curso de gestión cultural, ven al curso de marketing artístico y ven a no sé qué. Y porque todos queremos... porque sí se puede sacarle dinero al arte y a la cultura. No quiero decir que no quiero decir que los artistas tengan que morir de hambre. Lo que quiero que pensar, o que ustedes piensen también, es invitarlos a ver la cultura, o cómo está viendo el Estado la cultura como un bien que se puede explotar, y entonces de repente, ¡pum!, nace la gestión cultural con muchísima fuerza para que le podamos sacar dinero a todos esos recursos que el Estado no está pudiendo explotar. No estoy diciendo que la gestión cultural sea mala. Lo que quiero decir es que hay que pensar ciudadanas, que si queremos obtener o ser parte de este proyecto donde podamos de verdad, la cultura pueda aumentar el PIB del país, donde la cultura pueda ser una forma de vida, donde la cultura pueda de verdad ser transnacional y no tener que estar comiendo todo el tiempo esta cultura globalizante, esta cultura gringa, y entonces tener que estar asumiendo todas esas formas culturales en vez de desarrollar las nuestras, pues también hay que pensar que si solamente nos vamos a la onda de tomar cursos de gestión cultural en un día, y lo que les van a enseñar va a ser administrar el dinero y sacarle, explotar a todo el mundo, y eso tampoco creo que esté bien, porque yo estoy estudiando gestión cultural, mi carrera se llama Estudios y Gestión de la Cultura, pero en primera no es un curso de un día, es una licenciatura, y además se está combinando con estudios culturales, lo cual es muy importante porque un proyecto de gestión se tiene que hacer pensando en el espacio, y tiene que hacer muchos estudios y tiene que estar muy bien fundamentado. Y si de repente tú llegas, te tomas tu curso de un día y te vas a explotar a medio mundo para sacar tu lana, pues tampoco está padre. Yo creo que hay que salir, todos los que estamos saliendo de las universidades y que nos estamos enfrentando a que el Estado da muy pocos espacios de trabajo donde son mal pagados, porque además la semana pasada me tocó, y digo, eso es muy personal, pero me tocó ir a pedir trabajo a un espacio, ¿no? Y me dije, y bueno, y cabe decir la verdad que yo no soy muy humilde. Entonces, pues estos muchachos que estaban compitiendo por el trabajo, pues todavía traían los mocos en la nariz, ¿verdad? No sabían ni hablar. Pero pues yo no tenía experiencia empresarial, porque claro que he trabajado en varias instituciones culturales, en espacios importantes, festivales, pero pues eso no vale, ¿verdad? Porque lo que vale es el espacio en la empresa. Si no has trabajado en las empresas, pues no tienes experiencia, a fin de cuentas. Entonces, bueno, estaba en este espacio y me dijeron, pues, ¿qué crees? Que no, pues como no tienes experiencia, solo te podemos ofrecer un sueldo de risa, y dices, no es posible, no, en realidad no es posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Salir de las universidades, y entonces yo creo que hay que crear redes de trabajo, las redes de trabajo donde todos nos demos espacios para trabajar. Y lo quiero decir no solamente por mi carrera, pero digo que en vez de estar gastando su dinero y todo eso, y darle espacio a estos nuevos profesionales que están saliendo para que ustedes se desempeñen en sus disciplinas artísticas y puedan ellos más bien buscarles esos espacios donde ustedes puedan tener un impacto real en la sociedad. Y no lo digo solo con los gestores culturales, lo digo con un montón de cosas, porque generalmente salimos los profesionales y decimos, pues yo soy el más chingón, yo sí sé, tú no, tú quítate, porque yo estudié, porque no sé qué. Entonces nos vamos coartando esos espacios y entonces nos la pasamos quejándonos de los monopolios. Voces, y nosotros mismos hacemos monopolios porque vamos cerrando esos espacios de comunicación. Entonces creo que una forma eficaz donde podemos trabajar es hacer redes de comunicación, redes de trabajo donde todos podamos tener un espacio, y esto para
que se ha suscitado muy rápido esto de las industrias culturales gracias a este plan de Felipe Calderón y de pensar a la cultura como algo a lo que le podemos sacar un montón de dinero, ¿no? Y que no quiere decir que la cultura ni el arte tengan que estar peleados con el dinero, pero pues tampoco podemos dejarle una responsabilidad tan grande como es la cultura y el arte. No se lo podemos dejar tampoco todo al Estado, ¿no? También nosotros debemos de hacer lo propio. Entonces, a pesar de que con Calderón hubo una incrementación de organizaciones culturales, el peso que se les dio fue nulo, y es lo que pasa todo el tiempo, porque cuántas casas de cultura no se abren, y cineclubs y no sé qué, pero pues ¿quién va? ¿Realmente qué impacto tienen? O todos estos incentivos que se abren y no sé qué, ¿quién los ocupa? ¿Quién está tomando todos esos incentivos, oportunidades? ¿Dónde se va todo ese dinero al final? Es muy importante pensar en términos reales la cultura, no solamente en lo que puede llegar a ser para el individuo en términos de desarrollo humano, sino también en reales, en números duros, por así decirlo, qué está sucediendo con la cultura. Entonces, bueno, se le dio esta importancia mayor a las industrias culturales, pero también la cooperación internacional de ciertas organizaciones se dejó a un lado. Y eso le va a pesar, bueno, no solamente eso, porque Calderón le puede pesar muchas cosas que hizo mal en su gobierno, pero una de las que va a quedar en la historia fue el gobierno que descuidó más a esta cooperación internacional, y eso es terrible, porque también, bueno, como si nosotros tuviéramos muchísimo dinero, ¿no? Entonces el problema pues fue pensar a la cultura como un plano de desarrollo económico en vez de pensarlas como un espacio de creación de valor simbólico. Pero bueno, hoy tenemos a nuestro queridísimo presidente, quien ya 2 años después de tomar la presidencia ha presentado a 2 años. O sea, lo que quiero que entiendan es para que vean que realmente el Estado es muy difícil que le importe la cultura. Y repito, no le estoy haciendo proselitismo político a ningún espacio. Lo que estoy diciendo es que si al Estado no le importa la cultura, es voces que no se la podemos dejar de facto. O sea, no podemos esperar que se nos dé toda la importancia que se merece. Se supone que hay que tomar nosotros acción en ese campo. Entonces, bueno, a 2 años después de tomar la presidencia se presenta en este momento un programa especial de cultura y arte que intenta entrar en vigor con bastante disminución de presupuestos y sin políticas culturales claras. Obviamente, como les he dicho, el lugar que le da el Estado a la cultura no es el primero, pero no podemos seguir dejándole todo el peso a la acción que estamos reclamando. Entonces, hay que empezar a abrir estos nuevos espacios para poder pensar distinto a la cultura y para poder exigirlo. Entonces, esa es como la única propuesta que yo les puedo decir, es crear esta red de comunicación y de trabajo entre nosotros mismos para poder darle el espacio que se merece. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Les recuerdo la página de Facebook, que es www.facebook.com/en fondo voces C. Yo soy Paula Alcocer. Vamos a un corte comercial, regresamos. Quiere hablar conmigo.
tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. He sido lo que fui en tu regazo, he sido vida por darte a ti la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Voces ciudadanas. Esta noche y el frío se ha depositado en los rincones del alma. Ahora que el silencio se ha llevado la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando tú estabas. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos que tus labios aprendieron a hacer besos para mí. He sido lo que fue en tu regazo, he sido vida por darte a ti la vida, amiga. Qué dulce esa palabra suena hoy. Y el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. He sido lo que fui en tu regazo, he sido vida por darte a ti la vida, amiga. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Florisa Macías. Ven, atrévete y rompamos cadenas. Aquí en Mujeres, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en Voces Ciudadanas Radio. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Bueno, ya estamos de vuelta, ya está con nosotros Mauricio Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Él viene a hablarnos de La Dulce Ciencia Ediciones. La Dulce Ciencia Ediciones. Que es una editorial bastante peculiar. ¿Nos puedes contar de qué va este proyecto? La Dulce Ciencia Ediciones es una editorial dedicada exclusivamente al mundo del boxeo. Entonces, lo que queremos un poco es
registrar y un poco asentar cómo ha sido la historia del boxeo mexicano como cultura popular y como expresión nacional, por así decirlo. ¿Cómo es que puede, digo, no sé si mi pregunta esté bien planteada, pero cómo es que puede combinarse también la literatura y el boxeo? ¿Cómo hacen para combinarlos también? O sea, en realidad no puede ser solamente una historia expresada tan tácitamente, ¿no? Sino supongo que mezclan alguna, no sé, explícame. Bueno, a lo mejor creo que te refieres a dos cosas. Una es la relación que ha tenido el boxeo con la literatura, es decir, con los escritores que han tocado el tema, ¿no? Que son muy famosos y que son muy reconocidos y que en algún momento de sus vidas se sintieron muy atraídos por el tema del pugilato, del boxeo, como fue el caso, los casos más conocidos como Hemingway, como Norman Mailer, como Jack London, como Joyce Carol Oates, o quizá más para acá, o más conocidos quizá Julio Cortázar, Eliseo Diego, o cronistas actuales que se han ocupado del tema. Entonces, en algún momento el boxeo siempre fue, no siempre, pero fue una atracción muy fuerte para ciertos escritores que eran muy buenos, ¿no? Y por otro lado, que a lo mejor creo que por ahí va tu pregunta, lo que nosotros hemos querido hacer es más que literatura, es decir, más que verlo como un tema, como lo vio Cortázar, por ejemplo, cuando escribió Torito, o cuando Jack London lo vio cuando escribió Por un bistec, es decir, como un tema literario, pero que pudo haber sido cualquier otro tema. Lo que nosotros hemos querido hacer es crear una escritura boxística, por así decir, es decir, una escritura deportiva donde nos concentramos más en el tema, pero no en un sentido literario, es decir, no inventando personajes, no elaborando historias, porque el boxeo está lleno ya de historias muy coloridas, de historias muy impactantes, que no necesitan realmente que inventes nada, solamente necesitan que sepas de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, y que tengas una habilidad, la habilidad necesaria para contarlo, puesto que son historias muy buenas. En México no ha habido una tradición deportiva per se, de escritura deportiva per se, ¿no? Es decir, se ha escrito muy poco de deportes. Yo creo que en general la actitud hacia los deportes y hacia quienes ven los deportes es como si fueran gente que realmente no está muy interesada en leer buenas cosas, ¿no? O en ir a una librería es decir, si tú vas a una librería y preguntas por un libro de tenis, qué sé yo, probablemente te vean mal, es decir, ¿por qué querrías leer sobre tenis o sobre fútbol o lo que sea? Y las librerías pues normalmente no mueven ese tipo de títulos y los escritores no le dedican la atención necesaria. Y sin embargo, los deportes son eventos que hay momentos en que se conjugan políticamente a un nivel muy alto, lo puedes ver con la FIFA y con muchas otras cosas, y que también mueven cantidades muy respetables de dinero y sobre todo de atención. Entonces, dedicarle la escritura a los deportes no es tanto formar parte de esta masa como acrítica, ¿no? Sino justamente pensar por qué los deportes crean esta fascinación, pues, y qué es lo que explican también un poco de nosotros cuando estamos viendo a dos equipos enfrentarse. Y si uno ve diferentes episodios en la historia, los más obvios obviamente son Nelson Mandela, o fútbol en el África, o Muhammad Ali oponiéndose a la guerra de Vietnam. Hay momentos en que los grandes eventos deportivos se conjuntan con la historia política y logran algún tipo de cambio. Entonces los deportes son, en cierto sentido, son importantes, y cubrirlos debe ser también una misión de los escritores, pues. Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido hacer, llenar este vacío, porque finalmente los boxeadores y el boxeo en México ha sido una expresión popular desde Voces ciudadanas, que ha traído a gente, que ha traído desde un principio atrajo multitudes muy grandes,
y hoy en día logra los ratings más altos. Entonces, no ponerle atención a eso es raro, porque son expresiones individuales legítimas, muy válidas, o en equipo muy válidas, y porque los escritores no pueden hacerse de lado frente a temas que pueden provocar otro tipo de reacciones. Entonces, me imagino, en el boxeo hay muertes, por ejemplo, y si tú no cubres eso, todo ese tipo de cosas pasan sin que nadie diga nada. Entonces también tienes que cubrirlo de una manera crítica, pero tienes que cubrirlo, pues. Y lo mismo en el fútbol. El fútbol en México está lleno de corrupción, ¿no? Entonces si los escritores se dedican a escribir con clichés sobre ese mundo, obviamente toda esta corrupción va a pasar de lado, pues, ¿no? Entonces tiene que haber una atención crítica sobre lo que haces. Y en el caso del boxeo, pues hay un vacío en muchos de los sentidos, en cómo fue su historia, en cómo fue que nació, por ejemplo, cómo fue que primero estaba prohibido y luego no, cómo fue que se dio todo eso y cómo fue que de pronto el boxeo fue un deporte que se identificó tanto con los mexicanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces ese tipo de preguntas son las que hemos querido responder y las que vamos a estar respondiendo poco a poco, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es un poco la visión que tenemos en la editorial. Qué interesante. Es muy importante pensar, como tú dices, dejar de pensar el deporte como solo el espacio donde los no intelectuales se aprovechan para sacar todas sus frustraciones personales o cualquier tontería así, sino que en realidad todos los sucesos deportivos están fuertemente ligados a un espacio cultural que los está produciendo. Entonces, en La Dulce Ciencia hacen esta revisión deportiva. Entonces, ¿desde qué plano introducen el plano, no sé, psicológico, político, subjetivo? ¿De qué maneras exploran el boxeo? Bueno, básicamente caben todas estas aproximaciones. Entonces, puede caber la visión de un historiador, puede caber la visión más poética de un escritor, ¿todavía? Sí. Okay. Puede también caber una visión más desde el punto de vista popular o más desde el punto analítico per se de lo que significa estar ahí adentro en el ring. Entonces todas estas visiones, de hecho, son las que tratamos de conjuntar incluso en un solo texto, pues, porque tratamos de ir más allá del tema. Entonces, si una pelea conjuga tanta tensión, la pregunta más obvia es ¿por qué llama tanto la atención? Si finalmente son dos personas que se están golpeando el uno al otro, ¿por qué ganan tanto dinero, ¿no? ¿Por qué suceden tantas cosas alrededor? Entonces son temas bastante legítimos que involucran cantidades sorprendentes de todo lo que quieras, de dinero, de atención, como ya dije, de ratings. Entonces, en algunos momentos hacemos uso de la historia para iluminar ciertos aspectos de cómo ha sido el boxeo en México, pero lo normal es que justo hagamos uso de todas esas cosas, ¿no? Es decir, de tratar de escribir bien y usar la historia, usar un poco la poesía, de pronto, o sea, quiero decir poesía como en tono, pues, darle, si estás hablando de un escritor de los 70s, pues evocar cómo eran los 70s y cómo era la política entonces, cómo era la historia. Entonces son historias que pueden ser muy atractivas, pero los aficionados en general, pienso, no han sido acostumbrados a que pueden acceder a historias de ese tipo, ¿no? Entonces hemos vivido más bien en una escena en la que tenemos las historias, pero no han sido narradas, ni han sido explicadas, ni han sido interpretadas posteriormente. Entonces, la historia del fútbol mexicano, por ejemplo, es un ejemplo. Es decir, muy pocos intelectuales o muy pocos escritores han querido darle sentido a eso que sucede, ¿no? Villoro lo hace, pero de una manera muy barroca, y yo creo que conoce poco el fútbol, conoce las anécdotas, pero no sé si conozca cómo funciona, ¿no? Y eso es lo que se necesitan, escritores que sepan cómo funciona y que estén ahí adentro, que sepan cómo es la gente,
cómo se dan los malos, las corruptelas, cómo se dan todo ese tipo de cosas. Y es un proceso muy largo, y en La Dulce Ciencia y en la revista Esquina Boxeo lo que queremos es ir cubriendo ese vacío, pues, para los lectores que hemos visto que sí existen, ¿no? ¿Quiénes conforman La Dulce Ciencia? Somos un equipo bastante amplio de editores, diseñadores, de escritores. Somos un grupo de escritores de Estados Unidos y de México y algunos de América Latina. Básicamente Rodrigo Castillo es uno de los editores, Rodrigo Márquez Tizano es otro de los editores, yo soy otro de los editores. Juanjo Buitrón, que es un excelente diseñador, es quien nos hace los diseños junto con Ana Alba. Y lo que necesitamos es, como es muy amplio el tema, lo que necesitamos son muchos escritores básicamente, ¿no? Y como necesitamos que cada uno sea experto de lo que está hablando, entonces necesitamos escritores tanto en México como en Estados Unidos, que son básicamente los lugares donde vive el boxeo, ¿no? Voces ciudadanas. Básicamente México y Estados Unidos es el lugar donde vive el boxeo actualmente. Entonces, para hablar de los escritores mexicoamericanos, de los escritores americanos, de los boxeadores chicanos, pues tenemos escritores en Estados Unidos. Y para hablar de lo que sucede en México o en otros lados, pues aquí tenemos una serie de escritores como Juan Manuel Vázquez, que cubre los deportes en La Jornada, o Hilario Peña, que es un novelista radicado en Tijuana. Entonces, digamos, son escritores que tienen esa fascinación por el boxeo y que poco a poco se han ido profesionalizando, ¿no? Otro es Servando Ortol, que en realidad es un historiador de la Revolución en Mexicali. Luis Miguel Estrada, que es un escritor que estudia más bien la literatura, pues, pero todos tenemos esta vena y esta pasión por el boxeo. Y obviamente lo que hacemos es tratar de profesionalizar esa escritura deportiva, ¿no? Que no es tan fácil, pues. ¿Hace cuánto nació La Dulce Ciencia? La Dulce Ciencia nació en 2011 cuando lanzamos una revista que se llama Esquina Boxeo, que se puede encontrar en el Facebook o en el Twitter. Y pues el primer producto de La Dulce Ciencia fue justamente la revista que repartimos en varias colonias y en la cual fuimos mostrando los primeros artículos y las primeras investigaciones, ¿no? A la fecha pues ya llevamos 14 números de la revista. Vamos a iniciar en enero una nueva época de la revista y llevamos 4 títulos publicados y vamos a publicar próximamente nuevos títulos. Uno de ellos, el de los nuevos, es la biografía del campeón gallo de los 70s, Carlos Zárate, que fue un peleador muy importante en esa época. Y hemos sacado libros sobre el Chango Casanova, que fue, yo diría que el primer ídolo en México, sobre Bert Colima, que fue un ídolo en Los Ángeles en la década de los 30, pero que después Elías Calles trajo a México un poco para distraer la atención. Digamos, ya había esos usos de estos espectáculos masivos para distraer la atención. Y tenemos otro libro sobre crónicas de boxeo actual y finalmente un manual que escribió un boxeador en el año de 1945 que se llama El Boxeo Científico y que era una aproximación científica, por así decir, al arte del pugilato o de fistiana, como él le llama, ¿no? ¿Por qué el boxeo, Mauricio? ¿Por qué el boxeo? Yo diría que antes que nada es un tema que te toca a ti, en el sentido de que todos sentimos fascinación por algo y a veces esa fascinación es inexplicable, ¿no? Sí, hay quien la siente por el fútbol, hay quien la siente por bailar, hay quien la siente por el cine, ¿no? Creo que no puedes explicar realmente bien esa fascinación. Pero si intento darte una respuesta, yo diría que para mí la historia Voces de ciudadanas. una persona que sube a un ring a arriesgar su salud, pues, y que sube al ring a ejercer una profesión que es básicamente la más cruel, yo diría, a que le peguen en la cara para ganar dinero,
ese estado mental de esa persona a mí me interesa muchísimo, pues, porque obviamente hay razones que uno no conoce que lo llevaron a estar en esa situación, que es básicamente es la peor de las situaciones posibles. Es decir, ¿por qué querrías estar ganándote la vida dándote golpes en la cara? Enfrentado a un profesional entrenado para deshacerte a golpes, ¿no? Entonces, esa actividad individual, pues, ese esfuerzo individual, a mí me parece muy fascinante porque creo que logra sujetos y personalidades muy atractivos precisamente por lo que hacen individualmente, pues. Cuando dos personajes se golpean en un ring, pues es eso. Y la mayoría de la gente, más que nada los críticos del boxeo, dicen básicamente son dos brutos pegándose. Y si tú lo piensas, es verdad, o sea, es verdad. No sé si brutos, pues, pero son dos personas que están pegando, y punto. Pero creo que el boxeo evidencia cosas que van más allá de lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Para empezar, es un ejemplo de la competitividad en la que estamos enfrentados todo el tiempo, ¿no? La única diferencia con el boxeo y con el resto de la competitividad es que el boxeo es completamente sincero en sus motivaciones. Es decir, mi trabajo es aniquilarte, pues. Mi propósito dentro de este cuadrado es deshacerte, es noquearte, es dejarte inconsciente. Creo que en otras partes de la vida todo el tiempo estamos en una competitividad que no es tan desnuda, que de hecho está completamente filtrada por muchas capas. Y entonces esa claridad de motivos en el deporte para mí es muy fascinante, pues. Es decir, un hombre enfrentado contra otro en igualdad de circunstancias para ejercer simplemente quién es el mejor. Esa es una visión. Hay quienes pueden aplicar diversos eufemismos para ver el boxeo. Algunos pueden decir que es arte, ¿no? Como los toros. Otros pueden decir que es Voces una danza, ciudadanas. es una actividad hermosa verla. Otros pueden decir que es la salida que tienen algunas personas cuando las oportunidades se les cierran. Es decir, eso ha sucedido en la historia cuando muchos de los buenos boxeadores nacieron por necesidad, pues, porque no había en las circunstancias que los rodeaban otra manera de salir adelante y de ganar dinero. Entonces, cuando no tienes ninguna habilidad que pueda certificarte para hacer algún trabajo, pero tienes dos puños, pues mucha gente lo hace, y sorprendentemente hay gente que tiene un talento nato para hacerlo. Y también podrías acudir a un argumento más, que sería el que hay gente que legítimamente le agrada subirse a pelear y que tiene un talento para ello, y que en muchos casos es una expresión legítima de su personalidad, ¿no? Entonces hay casos donde es así en cada uno de ellos, los argumentos que te he dado. Entonces hay gente que no funcionaba en sociedad, por ejemplo, como puedes pensar en un boxeador como Johnny Owen, que fue un muchacho que murió a los 22 años en el ring, pero que fuera del ring era un muchacho pasivo, antisocial, que no se llevaba con nadie. Pero cuando era hora de entrenar, él cambiaba por completo. Era un muchacho diferente, salía a correr, no importa si nevaba, no importa qué pasaba, él salía a entrenar. Y cuando estaba en el ring, uno podía decir que era feliz, por así decirlo. Y cuando se enfrenta a finales de los 70s en México con Lupe Pintor y muere a consecuencia de un golpe de Lupe Pintor, la gente se preguntó por qué le permitieron pelear si no estaba en condiciones de hacerlo, porque era muy delgado. Y creo que la explicación era que él lo eligió y él tenía un talento nato, y él era el lugar y el momento y las circunstancias en las que se expresaba, pues, ¿no? Y como dice un escritor inglés que admiro mucho, su único problema de Johnny Owen fue haber sido muy articulado en un lenguaje muy peligroso, que era el boxeo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial,
Pero antes voy a mandar bastantes saludos que tengo por aquí guardados a Bárbara Alvarado López del colectivo Marchantas Teatro, que nos manda muchos saludos y nos está regalando boletos de su evento musical para que nos manden un inbox. También a Jorge Farnetti, que es un cantante y que me manda saludos, no voy a decir lo demás, gracias. Y que así que dedica la canción que vas a escuchar en el programa. También a Erika R, a Víctor Ruizoc, a Víctor Sandoval, que es el director del Museo del Actor Mexicano, que nos manda saludos, a Andy Mendoza Rosas y a Mercedes Espinosa, que es pintora. A todos ellos les agradezco por estarnos escuchando. Vamos a un rápido corte comercial y volvemos. Voces Ciudadanas. Así siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy la última vez que te burlas de mí, que me engañas, y fueron mis manos las que te escribieron la carta, y han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Voces Ciudadanas. Los que te escribieron la carta, y han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres, y fueron mis manos las que te escribieron la carta, y han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Pues sorpresa para ti hallarme en el cuarto en lugar de tu amante, palideciste y te pusiste muy nerviosa. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces
y he sido mis celos los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México. Comic Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Playeras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comic Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicrockshow.com www.comicrockshow.com Comic Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Hola, yo soy Conia Lavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did were all for real, not a dream. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, que es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, Movimiento Ciudadano. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Mansur, soy actor, cantante y bailarín y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Ya estamos de vuelta aquí con Mauricio, quien nos está platicando de La Dulce Ciencia Ediciones y de la revista Esquina Boxeo, y que nos está platicando más o menos que esta editorial se dedica a hacer un tipo de literatura boxística que abarque el deporte del box, no solo de una manera histórica, sino también de una manera política, de una manera social, acerca de lo psicológico, de la violencia, de lo que implica estar encima de un ring. Y bueno, siguiendo un poco en esa línea del box, tú también acabas de publicar un libro, ¿verdad? De Rodolfo Casanova. Sí. ¿De qué va este libro? Bueno, el libro se llama Rodolfo Casanova y la temporada de oro del boxeo mexicano. Y es un adelanto de una investigación más amplia que abarca los años de 1900 a 1944 más o menos, en los que el centro de esta historia es Rodolfo Casanova, a quien se le conocía como Rodolfo Baby Casanova o Rodolfo Chango Casanova, que fue, yo diría que el primer gran ídolo del boxeo mexicano, y que llegó a movilizar a masas increíbles, que llegó a convertirse en la adoración del público, de la afición, ¿no? Del respetable, como quieran llamarle, y cuya vida fue tan simpática, tan Voces atrayente Ciudadanas para el público, que una vez que él se retiró, cuando él se estaba retirando, su vida fue llevada a la pantalla grande. Y Alejandro Galindo escribió el guión de una película que es muy famosa en el cine mexicano, que se llama Campeón sin Corona, protagonizada por el
chilango por excelencia, que es David Silva, ¿no? En una película de ambiente urbano en donde el trasunto de Rodolfo Casanova se llama, creo que se llama Rodolfo, pero Terranova, pues, ¿no? Digo, hacen un cambio ahí. Y lo que sucede con Terranova es que en la película él empieza a ascender como boxeador, empieza a salir como de esa miseria en la que vivía, en ese ambiente de peladitos, ¿no? En el que vivía, en ese ambiente en el que se sienta en la banca del parque a comer cacahuates, ¿no? Con la chava a la que le gusta, ¿no? O sea, ese tipo de personalidad muy bien actuada por David Silva. Pero el trauma de Terranova es que él no puede escapar de ese destino que lo tiene aprisionado, pues, el destino del barrio, ¿no? Y que el ascenso social no le está permitido, a pesar de que él acceda a grandes sumas de dinero por su actividad como boxeador. Y esto lo ejemplifica Galindo cuando en las peleas contra un peleador que se llama Joe Ronda en la película y que está inspirado en un peleador que se llama Joe Conde, que se llamó Joe Conde. Cuando pelea Terranova con Joe Ronda, Ronda le dice palabras en inglés, ¿no? Le dice cosas en inglés, ¿no? Y entonces cada vez que Terranova, que es un brutal peleador, escucha esas palabras en inglés, se hace menos, pues no sabe qué está pasando, se hace menos y el otro lo tunde, pues, y Terranova pierde, pero no pierde porque sea sometido como hombre, pues, sino que es sometido culturalmente. Entonces, en ese sometimiento, Alejandro Galindo quiso poner como demostrar algo que estaba muy en el ambiente cultural en ese entonces, que era la inferioridad mexicana. No la inferioridad, el sentimiento de inferioridad mexicana. Entonces, y es algo que tú ves todavía hoy en día, es decir, cuando México no pasa en el fútbol a la siguiente ronda, cuando alguien fracasa en la arena internacional, la primera explicación que le viene a muchos de los comentaristas deportivos es que los mexicanos se achican, pues. Entonces, este concepto de achicarse realmente tiene una historia muy larga dentro de la visión, de la cosmovisión mexicana, y fue producto de las primeras exploraciones que hicieron muchos filósofos como Samuel Ramos y Octavio Paz, incluso acerca de la excepcionalidad del mexicano, pues, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, quisieron ver a Rodolfo Casanova como un ejemplo claro de eso, es decir, como un hombre que, en esta película al menos, que se hace menos ante el extranjero, pues, ¿no? Entonces, cada vez que pierde Terranova, pierde precisamente porque él no puede ponerse al tú con alguien que es diferente, que es del norte, que es güero, ¿no? Que es que habla inglés. Él no puede ponerse en ese nivel y por tanto pierde, pero no es por falta de capacidades, digamos, es simplemente que no puede culturalmente contra ello. Lo que sucedió obviamente con Casanova es que sí, él perdió con el personaje inspirado en Joe Ronda, Joe Conde, pero la explicación de por qué pierde o por qué él mismo se destruye después con el alcohol no es tan sencilla como decir que él era un personaje que se hacía menos frente al extranjero. Creo que este concepto del mexicano que se achica es muy maleable, pues, porque por lo menos en el boxeo México es el segundo país con más campeones en el mundo. Es una potencia en ese deporte. Y entonces, pues sí, o sea, como no hay una escritura deportiva que te pueda explicar convincentemente qué fue lo que sucedió, entonces tienes a un escritor como Villoro que dice exactamente eso, que dice, pues una vez más se hicieron chicos. Pero yo creo que lo que escritores como él y otros no comprenden es que están presenciando una batalla entre atletas y que simplemente hay niveles dentro de esa competición. Y entonces en el caso del fútbol mexicano, cuando, ustedes lo recordarán muy bien, cuando el equipo mexicano se echa hacia atrás, los argumentos eran esos, es decir, que se echaban para atrás, pero nunca se ponen a pensar que quizá el otro equipo, completamente repleto de atletas de primer nivel, estaba volcado a hacer lo que tenía que hacer, que era ganar. Entonces, cuando no tienes gente que te explique bien por qué pueden suceder esas cosas,
la primera explicación que te llega es se achicaron. Pero tú tienes que tomar en cuenta que hay niveles, como en todo, y que en el fútbol y en los deportes hay niveles y el mejor siempre va a ganar. Entonces es como en el tenis, el que está sembrado en el número 1 o en el número 3 difícilmente va a perder contra el número 15, pues hay niveles. Y eso sucede en el fútbol, y entonces los apostadores nunca se metieron en este tipo de cosas, ¿me entiendes? Los apostadores, yo creo que la mayoría dijeron convincentemente Holanda va a ganar, simplemente porque es una cuestión de niveles muy objetiva, y estos son mejores atletas, tienen una mejor tradición, tienen una mejor preparación, físicamente son más fuertes, y si los mexicanos llegaban a ganar, hubiera sido una hipérbole increíble la que hubiera sucedido. Ciudadanas. Pero tiene que explicarse en términos de atletas compitiendo contra atletas, pues, no en términos donde la cultura es la que te jala a tu destino predeterminado. Entonces eso es un poco lo que había en el caso de Rodolfo Casanova. Y entonces yo, cuando empecé a escribir este libro, a mí lo que me interesaba era justamente hacer una defensa de Casanova, es decir, y un poco desmentir lo que había dicho gente como Monsiváis, donde Monsiváis decía que con Casanova nos enseñamos a perder, pues que Casanova es como el símbolo trágico de donde nos vemos como perdedores. Y yo lo que digo es que Casanova es un personaje que triunfó en su profesión al nivel más alto posible, por lo menos hasta ese momento. Incluso en otros niveles, comercialmente fue un éxito. Fue un éxito tan grande que las ganancias que él produjo en el año 32 hicieron posible la remodelación de la Arena México, donde ahora está el Palacio Chino, en el centro, en la calle Iturbide. Y también llenó, por ejemplo, el toreo de la Condesa, que se encuentra donde ahora está el Palacio de Hierro de la Condesa, Durango. Ahí es donde estaba el toreo y donde peleaban estos peleadores y atraían multitudes. Entonces, en el 32, cuando Casanova debuta, la Ciudad de México tiene más o menos 1 millón de habitantes, poco menos de 1 millón de habitantes. Y a Casanova lo van a ver al toreo de la Condesa en su primera gran pelea importante, 25,000 personas. Estás hablando de un porcentaje bastante respetable para una ciudad de 1 millón de personas. Entonces captaba la atención a ese nivel. Y la tragedia de Casanova es que es la tragedia de muchos boxeadores, pues. Es la tragedia de que una vez que se retiran, una vez que se ven alejados de estos reflectores, de esta emoción, de esta adrenalina, de la gente gritándoles, de la gente diciéndole tú eres el campeón, una vez que ya no tienen nada de eso, pierden la brújula, pues. ¿Cómo lo sustituyes, no? Por eso Mike Tyson, cuando se retiró, decía, fuera del boxeo todo es demasiado aburrido, porque me imagino yo que la emoción de estar dentro de un ring, la adrenalina de estar batallando con una persona y de la gente gritando a tu alrededor diciendo tú eres el mejor, tú eres el chingón, pues, tú eres el bueno, es algo que no pueden sustituir una vez que se retiran y que están en la vida civil de todos los días escogiendo el cereal y yendo a ponerle gasolina al carro, ¿no? Ese tipo de cosas no puedes sustituir esa emoción. Entonces, en el caso de Casanova, lo que sucede es que él, desde muy joven, como mucha gente de su alrededor, porque él creció en La Lagunilla y en Tepito y en La Guerrero, pues era muy dado al pulque, pues era muy dado al alcohol, y finalmente cuando se retira y ya cuando está haciendo sus peleas importantes, iba mucho a festear, iba mucho con los amigos, y después de que se retira pasa algo así como unos 30 años o 40 años sumido en la peor de las condiciones, que es el alcohol, pues. Realmente se convirtió en alguien que estaba tirado en la calle y la gente decía, ahí está el campeón. Pero el campeón ya era un despojo de sí mismo, no era... Entonces, eso hizo que hubiera cierta base real sobre la cual criticar a Casanova. Pero sus méritos como boxeador son innegables, y entonces creo que no necesitas ser un boxeador en desgracia, un boxeador caído o un futbolista decepcionado para caer en el alcoholismo. Pues el alcoholismo le da incluso al más mediocre, pues. Y ellos fueron, Casanova fue un personaje que en su profesión, en ese momento, logró lo que ningún otro atleta mexicano había logrado. Y el ejemplo clásico es que ese año en el 32, fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
y ningún mexicano logró algo, y quien lo logró fue el boxeo, justamente, con Francisco Cabañas, que logró la primera medalla mexicana, a pesar de que el boxeo no fue muy apoyado para ir a la Olimpiada. Entonces, un poco de eso va el libro, y yo espero que de aquí a más o menos un año terminar la investigación completa, que pues terminaría en 1944. Bueno, pues vamos a ir a un rápido corte comercial. Les recuerdo la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovocc, y en Twitter me pueden seguir como Paola Alcocer. Vamos rápido y volvemos. Around the street, you're not with me, that's why I realize that all this time I played with your heart and tears and fall. I didn't look in your eyes, the same myself reflected as a liar. I could be like a lover, but not the person that you ever loved. And try to understand me, believe me when I say I made a terrible mistake. And try to understand me, believe me when I say I made a terrible mistake. Voces Ciudadanas. I was so wrong to give my love to someone who I didn't care. I thought you were the perfect prey to make another person feel the pain. Yeah. And now you hate me so much. I only can apologize and pray. I hope someday you'll find love, The only one that truly wanted me. Yeah. And try to understand me, believe me when I say I made a terrible mistake. And try to understand me, believe me when I say I made a terrible mistake. terrible mistake. And try to understand me, Believe me when I say I made a terrible mistake. Oh, and try to understand me, believe me when I say I made a terrible mistake. A terrible mistake. a terrible mistake. A terrible mistake. Hola, yo soy Conia Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Don't you realize the things we did? Hermana Ingracia, que se le quema la leche. Mujer, ¿qué
que sois acusada sin razón. Mejor encuentra la ocasión de escuchar Mujer es. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Ponchar y te espero todos los jueves de 2 a 4 de la tarde en Trazos y Trozos por Voces Ciudadanas Radio. Now and then I think of when we were together. Hola, ya estamos de vuelta. Seguimos aquí con Mauricio Salvador de La Dulce Ciencia Ediciones. Y bueno, antes de continuar con los últimos 15 minutos de programa, quiero mandar un saludo a Lucía Hernández, a Nardia Hernández, a Almadelia Lomelí y a Vanessa Vivian. Gracias por escucharnos en esta tarde. Y bueno, aparte de... ¿Ya llegó otra persona? Fanny Elizabeth Morales, también gracias por estarnos escuchando. Y bueno, ahora sí, para terminar con este programa acerca de box, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué evento boxístico ha sido uno de los que más te han interesado, aparte de esta historia de Rodolfo Casanova? ¿Qué piensas que sea muy importante, que haya marcado, ha llegado en una etapa política o histórica, que haya movido algo importante en ti? En mí, tal cual, no sé si yo todavía puedo conjuntar lo de la política, la historia. He acudido a muchas peleas, he visto muchas funciones, pero digamos, en la historia ha habido momentos que me han llamado mucho la atención y que muchos aficionados al boxeo conocen y que son importantes y que es muy, muy bueno revisitarlos cada tanto con nuevas perspectivas. Y creo que hay varios y que si tú los pones como en una línea puedes hacerte una idea del boxeo. Pues creo que uno de ellos puede ser la historia de Jack Johnson, que es un peleador que tuvo que viajar a Australia más o menos por ahí de 1910, cuando comenzaba la Revolución en México, para ganar el campeonato de los pesos pesados, y que tuvo que hacerlo en Australia porque en Estados Unidos estaba en vigor lo que le llamaban pintarle la línea, pues, a los peleadores de color, ¿no? Voces Ciudadanas, donde los peleadores blancos no peleaban contra los peleadores negros. Entonces la combatividad social que tuvo Jack Johnson resuena todavía hasta nuestros días. Cuando vemos lo que sucede en Estados Unidos con las cuestiones raciales, por ejemplo, Jack Johnson sigue siendo un símbolo muy vigente de esa lucha en contra como del establishment, pues. Un poco más para acá encuentras de pronto peleas también muy interesantes, como la que tuvo Max Schmeling, que fue un peleador alemán, contra Joe Louis, que en el momento en que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, tienen una pelea de campeonato mundial, y digamos que en el ideario político Max Schmeling representaba la superioridad aria, pues, ¿no? El blanco alemán, y Joe Louis representaba América, la América democrática. Entonces ese fue una pelea llena de simbolismo, a la que se le han dedicado muchos libros, y la primera pelea la ganó Schmeling, y sabrás cómo se puso Hitler de contento, pues, cuando le ganó al representante de América. Y en esos tiempos ganar el campeonato de los pesados era ganar el campeonato de la virilidad, de la supremacía. Como dice Norman Mailer, los pesos pesados son los pulgares de Dios, ¿no? Así les llama. Entonces, cuando después Joe Louis derrota a Schmeling, pues es como otra vez simbólicamente el triunfo de la democracia, pues, ¿no? Es otra vez el triunfo como de lo que tenía que ser, o sea, de reencauzar la historia, pues,
a pesar de que Schmeling de hecho nunca fue un partidario de la Alemania nazi, más bien al contrario, de hecho no le gustaba ser usado como un símbolo de esa superioridad aria, y al final de hecho fue muy buen amigo de Joe Louis. Él no tenía nada que ver con ese régimen nazi realmente. Esos episodios, por ejemplo, son los que van moldeando el siglo boxístico hasta que llegas con Muhammad Ali. Cuando Muhammad Ali, que es Cassius Clay, se convierte al Islam, y dentro de la filosofía del Islam, cuando él ya practica esta visión, es reclutado para ir a pelear a Vietnam, y famosamente se rehúsa a ir a pelear a Vietnam porque él dice: yo no tengo nada en contra del Vietcong, que es una frase muy famosa, y entonces le quitan el campeonato mundial y es básicamente excluido de toda actividad boxística durante algo así como 3 años, 4 años, uno de sus mejores años, y muy criticado por la gente por no querer ir a pelear por América, pues. Y cuando la visión pública cambia acerca de la guerra de Vietnam, entonces de pronto ven que el acto de Muhammad Ali adquiere una trascendencia diferente. Entonces él se convierte de pronto en un símbolo de esta lucha civil por detener la guerra, ¿no? Entonces es estos momentos en los que te decía en que el boxeo y la política se conjuntan a su más alto nivel. Y hoy en día, digamos, el boxeo ha dejado de tener esa relevancia, ¿no? Ha dejado de tener esa trascendencia política, esa trascendencia social. Es un deporte más de nicho que hay que cuidar mucho, y cuidarlo de las corruptelas y de los malos manejos, ciudadanas. Es un deporte que cada vez tiene menos seguidores. Tiene por momentos picos en los que otra vez se pone mucha atención sobre él, pero después vuelve a bajar cuando una nueva visión de más corrección política es como la que baña, ¿no? Como el nuevo pensamiento. Entonces cada vez que la corrección política ha atacado el boxeo, incluyendo asociaciones médicas o lo que quieras, el boxeo se ha tenido como que retirar un poco del mundo público, pues, y vivir en las sombras. Y hoy en día, digo, la televisión ha logrado que haya un resurgimiento, y a mí lo que más me interesa del boxeo es verlo dentro del contexto mexicano, verlo como la expresión legítima de un individuo que procede de una cultura que es una cultura de peleadores, ¿no? Entonces, para mí no es raro, estudiándolo, que el boxeo haya emergido cuando terminó la revolución, que el boxeo era prohibido durante el Porfiriato porque era una expresión bárbara, que no iba con los ideales porfiristas de orden, progreso y ya no recuerdo cuál es el otro, ¿no? Pero básicamente orden, progreso y civilización, no sé cuál es el otro. Y cuando termina la revolución, de pronto el boxeo emerge como una actividad al alcance de todos. Antes era una actividad del pugilato que nada más hacían los fifís, pues, ¿no? La gente que tenía tiempo. Pero cuando termina la revolución, emergen todos, por todos lados, boxeadores. ¿Cómo sucedió eso, por ejemplo? Entonces, los grandes ídolos no es casualidad que hayan sido hijos de la revolución, que hayan nacido cuando la revolución estaba en su apogeo, ¿no? Entonces, para mí esa visión es interesante y es un poco con la que yo me quedo. Entonces, para mí los boxeadores que son como representantes del país en su sentido más alto y con valores que son claros, pues, ¿no? Cuyo mensaje es claro, es decir, de valentía, de disciplina, de coraje. Para mí eso me llama mucho la atención porque creo que pueden ser elementos que pueden realmente representar una cultura en vez de ser gente con pretextos, ¿me entiendes? Porque no triunfaron, con pretextos culturales. Yo pienso que eso no le ayuda tanto, pues, al ánimo de un país. Y cuando hay peleadores que logran grandes triunfos, como lo puedes ver Márquez cuando venció a Pacquiao, es un hombre que perdió una vez contra él, sí. Perdió 2 veces, perdió 3 veces y no se dio por vencido. Ciudadanas. Dijo, no, yo tengo que ganarle a mi archienemigo. Fue y le ganó convincentemente. Eso levanta el ánimo porque ves que hay individuos dentro del país que llevan su arte al nivel más alto posible
y que lo logran con perseverancia, disciplina, y que hacer lo que hizo él a los 37, 38 años de edad en una profesión tan dura como esa no es fácil. Y creo que eso es eso, más que condenarlo porque vemos que son personas que se están golpeando, para mí es más bien una expresión de una personalidad que creo que vale la pena rescatar y pensar en cómo lo haces y por qué no te dejas vencer, ¿no? Sí, ¿por qué si ya perdiste 3 veces? ¿Por qué quieres ir por una cuarta y ganarle? Entonces creo que eso es lo que a mí me llama la atención. Y el año pasado estuve en Las Vegas en la pelea de Canelo contra Mayweather, pero son espectáculos ya más mercantilizados, pues más obviamente es una visión mucho más comercial. Su trascendencia tienes que batallar mucho para encontrársela. Si se la encuentras es porque captan mucho la atención y porque generan grandes cantidades de dinero. Entonces, quizá por eso vale la pena pensar un poco por qué se suceden estas cosas. Pero en general, muchos eventos boxísticos pierden su trascendencia cuando no ofrecen lo que tienen que ofrecer, que es las grandes palabras que no usamos diariamente, que es como coraje, valentía. Y cuando tú ves eso en una pelea, para mí es digno de admiración. Cuando una persona expone su salud y a ti te está provocando algo donde incluso te puede elevar un poco, decir, wow, mira lo que está haciendo. Es decir, eso para mí vale la pena cubrirlo como escritor. Y creo que esas sensaciones y esas historias que tienen todos estos individuos valen tanto la pena como la del escritor, ¿entiendes? Como cuando uno habla de la vida de un escritor, que por lo demás pues son bastante aburridas, pues. Pero creo que culturalmente valen tanto la pena como la actividad de un escritor o lo que piensa un escritor. Entonces, ver a un hombre ejecutar sus habilidades al más alto grado, independientemente de la actividad, creo que es muy reconfortante. Y entonces mi campo de acción es el boxeo. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pero es el boxeo. Entonces eso es lo que a mí me gusta. ¿Dónde podemos encontrar los libros de La Dulce Ciencia? Están en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las librerías Educal, y pronto estarán algunos títulos en el Sanborns, quizá a final de año. Ok, bueno, pueden encontrarlos también en Twitter y en Facebook. Sí, como Esquina Boxeo y La Dulce Ciencia. De todos modos, nosotros lo vamos a poner por ahí en el Facebook del programa, que es En Fondo. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mauricio, tú tienes un programa también, ¿no? Yo tengo un programa que sale los miércoles a las 7 de la noche por radiotv.mx. Es un boxeo que se llama W Deportes con Jorge Prado, que va de boxeo y béisbol. Ok, perfecto. Entonces, para que también no se lo pierdan, nosotros ya nos vamos, pero nos vemos el siguiente lunes de 4 a 6. Prometo que sí nos vemos el siguiente lunes de 4 a 6. Yo soy Paola Alcocer y esto fue... Llegó la despedida, pero sintoniza En Fondo los lunes de 4 a 6 en Voces Ciudadanas Radio. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.